estaba dudando si grabar este video o no, pero pues es que si esperas a estar perfecto para hacer algo, nunca lo harás. Ando algo mal de la garganta, un poco resfriado, nada grave. Quiero andar algo mal, pero ya amanecí mejor. Esta polea no me está gustando. Cambiarme de polea. ¿Qué hay? Ayer estuve pensando en mi contenido y dije, algo me está faltando, porque espontaneidad la tengo, porque estoy en improvisadote, pero eso mismo me juega en contra, porque suelo divagar mucho en mis ideas. Entonces puedo estar contándoles una cosa, después salgo con otra cosa bien random. Soy bien impredecible, pero llega un punto en el que es exagerado. Está bien ser impredecible, pero tal cual, es que de mí no se sabe qué esperar. Ni yo mismo me espero mi próximo movimiento. La improvisación, como todo, pues tiene su parte positiva y negativa. Lo chingón es que cuando sale bien, pues está fregón, porque no requiere tanto esfuerzo para mí. Para mí es sencillo la espontaneidad. En cambio, ir en base a un guión, a mí eso es muy difícil, se me complica. Me salgo mucho del guión. Pero dije, necesito ponerle orden a mis ideas. También no puedo estar subiendo lo que se me da la gana como si fuera una conversación con alguien. Necesito darle un orden para que la gente le interese mi contenido. Por eso tomé la decisión de tomar una idea que ya tenga, literal como si fuera el título del video, y en base a ello ciertos puntos de los que no me puedo expandirme en ellos, pero sin cambiar tanto de tema, que sea relacionado con lo mismo, y terminar con alguna conclusión. Y ya durante el video estar explicando mis experiencias, y así que voy a intentar hacer esto así, a ver qué tal. Ahorita que venía, literal escribí mi guión por el camino. Mi guión también fue muy espontáneo. Es que la espontaneidad es muy buena, la neta. Es una habilidad que yo creía que no tenía, y siempre decía, es que a mí me gustaría ser espontáneo desde pequeño. Y no me daba cuenta que sí era espontáneo, solamente que no me dejaba sacar esa espontaneidad. Mucho por el miedo al qué dirán. Está un fregal de picazón ya. Divago mucho en mi mente. Divago mucho en mis ideas. Entonces necesito empezar a darle un orden. Es lo que me está faltando. Así que ahorita pues voy a empezar a grabar con un pequeño guión también espontáneo que me escribo. Literal son 4 o 5 frases que quiero llegar a ese tal punto y grabarlo mientras entreno y que salga lo que tenga que salir. Ya el resto saldrá solo. Yo no tengo que luchar con el que salgan las ideas, tengo que luchar con el no divagar. Esa es mi debilidad. Por eso céntrense más en buscar dónde están sus fallos específicos. Mi fallo no es falta de ideas, mi fallo es divagar entre tanta idea y salir con una cosa y luego con otra y con otra. Ustedes detecten en cualquier cosa que hagan, qué hacen bien, qué hacen mal, en qué pueden mejorar, de qué se pueden aprovechar, que hagan bien, tal cual, como en el gym.
Si ustedes ven, no, pues es que a mí se me desarrolla más fácil pecho y espalda, pues entonces denle prioridad a lo que no. Empiecen con ello, métanle más, más series, aumenten frecuencia 1 a 2 o hasta 3, si son músculos que se recuperan rápido. Es lo mismo con cualquier cosa que hagan, ya sea contenido, algún trabajo, alguna profesión, algún pasatiempo que tengan, lo que sea. Es cuestión de buscar fortalezas, debilidades, en qué puedo mejorar. Siempre hay rango de mejora en algo, aunque sea pequeño. Que va a ser un video complicado para mí, porque voy a contar mi experiencia. La experiencia más dolorosa que he tenido en mi vida. Y cómo me llevó a esto que hago ahora. Cómo ciertas decisiones que tomé me llevaban a estar aquí. ¿Quién lo diría? Cómo la peor etapa de mi vida me llevó a vivir la mejor. Vamos a empezar con esta serie. A ver qué tal están estos 40. Será un día completo de brazo. Es un fregal que no hago esto. Dos, 13. Yo es muy complicado para mí contar esto. Yo tengo que confiar que a alguien le va a servir en algún momento. Todo empezó cuando yo trabajaba. Trabajaba en atención al cliente, trabajo normal como cualquier otro. Mi vida en ese tiempo era trabajar 8 horas, salir, venir al gym y repetir, literal. Trabajar en el gimnasio, entrenar, repito. Así de lunes a viernes. En ese tiempo solía salir más los fines de semana. Entonces, pues me la mantenía solamente ocupado con eso, totalmente. Después me empecé a centrar más en la dieta. Pero bueno, un día tomé la decisión de que ya no estaba tranquilo en mi trabajo, ya no estaba a gusto. Porque me la pasaba bien, porque yo buscaba la forma de pasarla bien, literal. No era el lugar más ameno del mundo, pero siempre fui de ver todo positivamente. A sonreír más con los clientes, a acoplarme con ellos ya que yo atendía gente, a hacer el trabajo más ameno. Pero ya hay ciertas cosas que llegas y no te gustan tanto. Tal vez ciertos compañeros con los que no te llevas muy bien, por más que lo intentes, y eso ya no es culpa tuya porque tú intentas hacerlo lo mejor posible,
pero va a haber personas que no van a estar dispuestas a ello y ya eso tú no lo puedes controlar, como lo he dicho siempre. Tú puedes dar la mejor cara del mundo, y eso no te asegura el mejor resultado. Eso solamente te asegura que tú estés bien, pero puede llegar el punto en el que te canses y te agotes de tanto, porque es estar manteniéndote bien tú por dentro, pero eso no va a cambiar lo externo. Entonces un día yo tomé la decisión de basta, no quiero ya esto en mi vida, no quiero seguir trabajando aquí, quiero buscar otra cosa. Yo trabajé casi 6 años ahí, 6 años de mi vida prácticamente. Al principio fue muy complicado para mí adaptarme, como todo cuando entras, inicias, es complicado, pero llega un momento en el que se convierte en tu zona de confort y estás tranquilo ahí, y por eso duras mucho tiempo, porque estás a gusto, tranquilo, te adaptas y ya no es sencillo decir voy a buscar en otro lado, porque empezar de cero, de nuevo, te da esa sensación de otra vez tengo que aprender todo, nuevos compañeros, nuevos clientes, salir de la zona de confort de vuelta. Pero un día yo dije, basta, tomo la decisión, estoy demasiado cómodo aquí, hay cosas que no me gustan también, obviamente, cosas que me molestan. Siento que hago mucho para lo que recibo, entonces me voy. Intento que me den un aumento, no me dan lo que quiero, tomo la decisión de irme. Fue una decisión algo precipitada en su momento, la verdad, porque yo no tenía otra opción en ese momento de irme a otro lugar, ya seguro no. Fue una opción de que me precipité, yo me largo. Traía mi negocio de suples, pero estaba iniciando, así que vendía poco. Y solamente lancé toda la fregada, literal. Mi trabajo seguro lo aventé por nada, jugármela en la vida, literal. Porque me cansé. Ahí está. Y sin tener un plan B. Yo decía, pues ya encontraré algo, ¿no? Me la jugué y de hecho por eso no me la jugaba, por el miedo a no encontrar algo. Y ese miedo, lamentablemente, por eso no tengan miedo a ciertas cosas, porque si tienen miedo a algo, lo van a volver realidad, y así fue. Ese miedo se volvió real. Yo no encontraba dónde trabajar, literal. Buenas opciones, había trabajo, pero eran cosas peores a lo que ya tenía, entonces ¿qué sentido tenía irme a un lugar para irme a otro peor? Estoy en una lucha contra el no divagar y aún así divago. Por eso muchas veces les he dicho, es que no teman a ciertas cosas, porque entre más les temen, más lo vuelven realidad. Después mi miedo era que no pegara mi negocio de suples. ¿Qué creen que pasó cuando tuve miedo que no pegara mi negocio de suples? Eso pasó, yo lo hice realidad. Que si te centras tanto en un miedo, tú lo vuelves realidad. Totalmente. Porque me bloqueaba y me hacía hacer lo que me llevara a eso que yo tenía miedo. El miedo no te va a hacer actuar correctamente. Volviendo a la idea principal, yo me lancé, entonces no conseguí trabajo rápido y pensé,
es que no tenía opciones también, ese era el pedo. Y las opciones de trabajo que me salieron, yo no podía por ciertos problemas, porque yo no tenía, bueno, no tengo carro todavía, entonces no tenía transporte para ir lejos. Me ofrecieron un trabajo muy bueno, pero estaba algo lejano, ocupaba un transporte, yo no contaba con él y pues tuve que perder la oportunidad. Y ya no era algo que dependía de mí. Yo les gustaba mi perfil y todo, pero yo no podía aceptar ese empleo porque yo no tenía las posibilidades de un vehículo en ese momento. Aparte que yo tenía invertida la mayor parte de mi dinero en los suples. Se me cortó, no sé desde qué momento. Entonces, como tenía esos problemas económicos, por lo mismo de que no tenía ese ingreso, tuve que adaptarme, empezar a comer más económico, ahorrar un poco en comida, que era mi gasto principal. Gustitos que me daba de salir a comer fuera, adiós. Ropa, cosas por el estilo, me compraba, pero lo más básico. Yo sabía que ya no tenía un ingreso fijo, tenía ciertos ahorros, pero yo no quería gastar mis ahorros, claro, porque eso yo los estaba juntando para mi gráfica de la computadora, para un carro, un vehículo, y lo que hice, la inversión de los suples. Ese era mi plan, simplemente comprar mi carro, comprar mi gráfica y ya veremos qué hacemos. Mientras yo trabajara era lo único que pensaba. Después los problemas económicos, esos me llevaban al pozo bien cabrón. El estar pensando que cómo le iba a hacer hasta para comer. Y pues ustedes saben que lo fit no es lo más barato del mundo, pero depende mucho que compres, porque ya después me di cuenta que había ciertas cosas fit que eran baratas, entonces me adapté a eso, empezar a comprar frutas de temporada, que los aguacates, que el arroz, que la avena, carbohidratos baratos. Ya no podía darme tantos gustos como antes que trabajaba, que el Nestum, que es más caro, mucho más caro que avena. Ya no me podía dar gustos tan que salmón, medallones de atún, como les digo, comer fuera, ropa muy cara. Que la ropa cara siempre ha sido más de calidad-precio, la compro por calidad, porque sí dura. Por esa parte está bien. Pero ya no me podía dar ni esos gustos tan siquiera. Me tuve que adaptar. Todos nos adaptamos a cierto estilo de vida dependiendo cuánto ganemos. Se los digo por experiencia propia porque yo en ese tiempo era más gastón que ahora. Pero tal vez ahora he notado en mí que he recibido más ingresos, empiezo a gastar más. Y ahí está el grave error. Fue la peor época de mi vida. Eso de estar pensando, ¿cómo le voy a hacer para comer? Me llevó al pozo totalmente. Llegar a ese punto, no estaba tan mal económicamente, pero sobrevivía con mis ahorros y yo sabía que en algún momento esos ahorros iban a acabar. ¿Y qué iba a hacer? Entonces empecé a caer en mucho estrés, ansiedad. Empecé a actuar desde la ansiedad. Ese fue mi error. Me precipité. Cuando me ofrecieron ese empleo y no lo pude aceptar, imagínense en ese momento, ahora lo digo bien porque pues ya pasó, pero en su momento fue como que no. Perdí ese empleo tan importante por no haber comprado ese carro antes. Perdí ciertas oportunidades, pero así es muchas veces. Let's go.
Eso ya es para un clip. Ahí te lo dejo para que lo cortes, Ulises del futuro. Ay, no, me encanta hablar conmigo mismo, mi yo del futuro. Así que estoy un poco loco, pero así es. La mayoría de mis videos son cosas que me hubiera gustado que me hubieran dicho a mi yo del pasado. Cosas que le hubiera dicho a mi yo del pasado. Oye, y es lo que te digo en mis videos, tal cual. Porque algunas de mis experiencias pueden adaptarse a tu situación totalmente. Ay. Es que si yo ya lo viví, es mejor que te lo diga alguien que ya lo haya vivido, ciertas cosas. Pero volviendo al tema, yo ya metido en esa, no sé si llamarlo depresión, llegar a tal punto. Yo creo que sí. No tuve nada diagnosticado, pero caí en el pozo, literal. Nunca había estado en una situación peor que esa. Es que traía la presión encima de... Mi economía estaba horrible. Sobreviviendo con mis ahorros. Y te agradezco a Dios que tenía esos ahorros. Ese es el que siempre me ha ayudado. Y toda esta situación que viví, de hecho me hizo creer mucho más en Él. Me hizo creer mucho más en Dios porque siempre hay salidas a pesar de estar en las peores situaciones posibles. Algo pasaba. Pensé en hacer un negocio. Iba a hacer panes. Hasta panadero me iba a hacer. Iba a hacer panes y galletas. Me salieron para la fregada. Dije, no sirvo para esto. De hecho, ciertos panes los tuve que hasta tirar y luego unos me hicieron daño. Era demasiado malo haciendo panes. Le echaba mucha grasa. Bueno, plan fallido. ¿Ahora qué hago? No sirvo para esto. Voy a tener que vender otro producto. Ahí fue donde surgió la idea de los maicitos. Los maicitos fue buena opción. De hecho, hace poco dije que ya iba a cerrar el negocio de los maicitos, pero saqué la última mercancía. Y quién sabe qué pasó, que me empezaron a pedir recientemente mucho y ya voy a resurtir otra vez el negocio que ya estaba para mí muerto. Revivió por el simple hecho de salir a vender más. Es que también lo abandoné porque me dieron un empleo, estoy trabajando de hecho medio tiempo y pues abandoné algo el negocio. Eso es tema aparte. Pero volviendo a la idea principal. Surgió lo de los maicitos, pero pues lo de los maicitos era un ingreso extra. Lo de los suples era un ingreso extra, todavía no era suficiente. Obviamente yo tenía que sobrevivir, tenía ciertos gastos, pagar gimnasio. Ustedes saben que pues comida, economizando lo máximo que podía. Literal de que mis macros, lo más barato, carbos, y sigo haciéndolo así todavía a día de hoy. Avena, arroz, papas. Estoy comiendo así, economizando a full. Y está muy rico la neta comer así, no necesitas gran cosa. Pero bueno, de repente cereal y así, pero porque ahorita ya me estabilicé, pero en ese momento no. Lo bueno también en ese momento fue, aparte que tenía ahorros, que yo solía comprar mucha comida a mayoreo cuando tenía ingresos fijos. Cuando yo tenía ingresos fijos, yo me listé con mucha comida, compraba cajas gigantes de cereal, compraba que granola, que varios frascos de Nestum. Entonces eso fue lo que me mantuvo con vida todavía sin ingresos y con solamente ahorros. Tenía ingresos muy pequeños, solamente, como les digo, suples, maicitos. Cuando yo hice esa entrevista de trabajo,
para ese empleo que les digo que no me terminaron dando por lo mismo de falta de vehículo, le dije a un compa, tengo que hacer una entrevista de trabajo, pero por videollamada. Yo nunca había hecho algo así. Entonces, ¿qué hago si no tengo webcam? Y fue cuando mi compa me dijo, conecta tu teléfono y así lo haces. Bueno, yo le fui más bien preguntándole cómo podía usar mi teléfono con webcam. Y ahí fue cuando él me dijo, no me digas que vas a hacer videos, no me digas que vas a hacer streams o cosas por el estilo. Y yo le dije, no, es para una entrevista de trabajo, pero no sería mala idea. Y ahí fue cuando él reactivó una idea que yo había tenido desde hace muchos años, desde mi juventud prácticamente, 14, 15 años, que yo veía videos de YouTube de gameplays. Y era algo que yo siempre había soñado hacer. Y dije, ¿por qué nunca lo hice? Y me di cuenta por qué nunca lo hice. Porque me mantuve ocupado trabajando. Entré en esa zona de confort de estar trabajando. Me empezó a gustar entrenar. Ya eso es otra historia que podíamos tocar en otro video. Cómo fue que empecé a entrenar. Y en algún video lo he tocado, pero habrá que buscar en cuál. Pero era algo que yo siempre había soñado hacer videos, pero lo dejé porque entré en esa comodidad de entrar a trabajar. En un principio, de hecho, cuando empecé a trabajar, yo traía más la idea de comprarme un Xbox One, una Play 4 en ese momento, porque yo tenía la 360 y yo con la idea de, como era gamer, pues hacer ese pedo para jugar. Y tal vez en algún momento crear contenido, pero no me animaba porque yo era muy tímido, introvertido. El trabajo me ayudó mucho, la verdad. Esa parte sí no la puedo negar. Eso de trabajar en atención al cliente. Si ustedes son muy tímidos, introvertidos, trabajen en atención al cliente. Eso les va a ayudar demasiado, que no lo parezca. Mucho. Van a mejorar sus habilidades sociables básicas. Ese trabajo me obligaba a socializar, aunque yo no quisiera. Ay, ni me estoy centrando tanto en el entreno, pero es que este video es muy importante. Bueno, de ahí revivió ese sueño frustrado que siempre tuve. Pero pensé, ya ni siquiera juego, tengo el Play ahí muerto. Empecé a trabajar. A los años me compré la Play 5 y ahora el hombre más feliz del mundo. Porque pues pasé de mi 360 a una Play 5 casi cuando salió. Pero esa Play 5 yo pensaba que me iba a hacer feliz y yo iba a ser la persona más feliz del mundo por comprarme algo que siempre había querido. Literalmente lo uso cada vez de en cuando, está lleno de polvo donde nunca lo enciendo. Ya de hecho ni me enganchan tanto los juegos como antes. Me gustaría revivir un poco eso, pero me enganchó más el gimnasio. Entonces dije, ya no tiene tanto sentido subir gameplays. Y dije, ¿por qué no intento ahora? Tal vez ya mi sueño frustrado fue ese, ¿por qué no intento crear contenido fitness, entre comillas? Porque me he ido adaptando. Después dije, ¿Cómo voy a estar ahí? Me voy a ver bien raro en medio gimnasio grabándome. Y ahora aquí lo hago con, no les voy a decir con total tranquilidad, pero estoy a gusto y tranquilo haciéndolo. Al principio fue muy complicado para mí. ¿Cómo tomé la decisión finalmente? Yo ya estaba
mentalizado en que me encantaba el gimnasio, me encantaba entrenar. Y yo sabía que quería subir algo. Y un día, mientras yo estaba en el baño, fue muy chistoso porque yo estaba cagando. Estaba en mi teléfono, ahí en Amazon. Es que yo tengo una app que te avisa cuando ciertos precios bajan y le está dando seguimiento a estos porque vi una review que eran muy buenos y totalmente valen mucho la pena. Buenísimos estos micros. Y los vi que estaban en oferta. Dije, yo quiero crear contenido. Me vale madres lo que piensen todos, pero quiero crear contenido, lo voy a hacer. Y los compré. Recuerdo que en su momento, esto ya hace mucho que los tengo. Yo creo más del año fácil. Y dije, los voy a comprar. Y estaban a meses sin intereses. Estaban en su precio mínimo histórico. Los compré. Y ahí los tuve por mucho tiempo. Yo todavía estaba trabajando en ese momento que los compré. Y yo pensaba crear contenido mientras trabajaba. Ese era mi plan. Los planes nunca salen como tú crees. Tú podrás planear mucho, pero la vida te va a decir otra cosa. Por más que planees. Entonces no planees tanto, menos a largo plazo. Planea más a corto plazo. Ten tus metas a futuro, pero nunca vas a llegar a ese punto tal cual como tú te lo imaginaste. Vas a ir progresando. No va a salir todo exactamente como tú crees. Ya la misma vida te va a ir diciendo por dónde ir. Muy interesante. Eso es que la vida es un misterio. Y a la vez es lo bonito de la vida, el no saber exactamente qué va a pasar. Entonces vamos a darle otra serie porque estoy aquí plática y no avanzamos. La serie es concentrarse en la serie, recuerden. Yo me pierdo, pero en la serie no existe nada más que el músculo que están entrenando, la respiración y es todo. Nada más existe en ese momento. Qué bueno que vine, pensaba que iba a andar muy mal por el resfriado, ya hasta me ando curando. Es que ayer es cuando andaba mal. Yo dije, ya los anticuerpos andan haciendo su trabajo. Eso, alimentarse bien, entrenar y dormir bien, lo es todo. Volviendo al tema, vayan a ver mis primeros videos. Imagínense, ya la última temporada que estuve trabajando, cuánto estrés no pasaba, que estaba quedándome calvo. Vean en alguno de mis videos atrás, mi cabeza, cómo estaba ya con unos huecotes. Esos no son descalabradas, es que se me estaba cayendo el pelo de tanto estrés. Ahora ya me la estoy pasando mucho mejor. Ya me volvió a salir pelo. Yo decía, ¿qué está pasando? Y me di cuenta que era el estrés. Cuando dejé de estresarme tanto, me empezó a salir pelo de vuelta. Estaba viviendo la peor etapa de mi vida. Totalmente. Pero me parece tan interesante cómo la peor etapa de mi vida terminó llevándome a esto, que fue cuando tomé la decisión, voy a crear contenido en el gym.
Y inicié así sin saber nada, literal, con mi teléfono que tenía en ese momento, porque yo estaba esperando a comprarme mi cámara profesional. Era lo que estaba, cuando me compre mi cámara, voy a empezar a crear contenido. Era mi idea. Sigo trabajando, ahorro, me compro mi cámara, me compro mi gráfica, hago streams, grabo en el gimnasio. También me compré mi micro para grabar streams, podcasts. El micro que tengo en casa. Y estaba ahí a la espera, pero la misma presión, ansiedad de hacer algo, fue como inicié a crear contenido. En un principio tomé la decisión para atraer más audiencia y mejorar mis ventas en el negocio de suplementos. Esa era mi idea principal. Lo bueno que funcionó, de cierta forma sí funcionó, porque ya el simple hecho de venir aquí al gimnasio y estar grabándote aquí en medio ya llamas la atención. Y más como pues muy poca gente lo hace, al menos aquí, ya sobresales de cierta manera. Y ya es como que, y ese vato porque está ahí en medio grabando. Y ya es donde puedes sacar tu diálogo de venta. Si ustedes quieren vender algo, necesitan llamar la atención. No pueden vender algo sin llamar la atención. Si a ustedes no les gusta llamar la atención, mejor no vendan nada. Es la verdad, es que así funcionan las ventas, el marketing. Tiene que tener toda su parte negativa. Se acostumbran. A mí tampoco me gusta llamar la atención. Y ahora lo hago con toda intención. Vamos. Ay, se me puso hasta la mano, Mari. Así fue como inicié a crear contenido. Y en un inicio, pues fue subir. Yo tenía esperanzas en que me iba a ir bien con el contenido. Muchas. Traía muy altas expectativas. Entonces empecé a subir y dije, ¿qué está pasando? No estoy teniendo tanto éxito como yo pensaba. Y me empecé a frustrar ahora por eso. Porque dije, es que yo no sirvo para esto, yo no sirvo para el contenido. Esto a mí no se me da, no es lo mío. Pero era porque yo basaba mis resultados para decir soy bueno o malo en esto. Como yo no veía muchas vistas, como no veía muchos likes, muchos comentarios, era mi forma de decir yo no sirvo para esto. No decidan si son buenos para algo por el resultado que dan. Eso sí se los puedo dejar muy claro. Que no sea su forma de medirse. No se midan por el resultado. Yo no digo que sea el mejor en esto, pero lo que sí puedo decir es que lo disfruto demasiado. El estar grabándome, dando mi opinión, es un disfrute para mí, me la paso bien, es terapéutico para mí, me trae muchos beneficios. Entonces, ¿por qué iba a dejar de hacerlo? Solamente porque no tenía los resultados que yo quería. Por eso. Entonces, es
Ya me quedé pensando. Estoy recordándome a mí mismo. Estoy recordando a ese Ulises decepcionado con el contenido, diciendo que no sirvo para esto. No es lo mío. Y es normal que cuando inicies algo no se te dé. En lo que sea, puedes llegar a tener un don natural, talento en ciertas cosas, pero necesitas práctica para ir perfeccionándolo. Obviamente que va a haber personas que van a empezar a grabar y desde un inicio se les va a dar mucho mejor que a mí. Eso es normal, pero no significa que con el tiempo no pueda ser mejor que ellos. La constancia. Puedes ser muy bueno en algo, pero si no eres constante, lo vas a terminar abandonando por más bueno que seas. Muchas veces te puede jugar en contra tener ese don, tener un talento, porque dices, ¿para qué lo practico si ya soy bueno en ello? No hay necesidad. En cambio, si dices, soy bueno, pero quiero ser el mejor, ahí cambia todo. Y vas a ser constante. Y es normal que te vayas a encontrar a alguien que tú eres mejor que tú. Pero no caigas en el compararte. En el compararte está el error. Comparado con otros creadores que desde el inicio les iba muy bien. Y decía yo, no, es que ese vato sí le va bien, es que sí se le da. ¿Cómo pensé yo? Esto es lo mío y esto es mi pasión. Porque lo sigo haciendo a día de hoy. Lo sigo haciendo a pesar de no haber tenido los resultados que yo esperaba. Y sigo ahí constante y sigo subiendo. No cualquier persona sube 200 y cacho videos. Yo creo ya debo ir por los 300 para cuando subo esto. Y sigue ahí haciéndolo. Y no se detiene. Vamos a darle. Ay, se me ha ido el tiempo en chinga con este video. He entrenado, pero es que mi mente está enfocada en el video. Totalmente. Pero porque este video es todo para mí, la neta. Este video es el cómo pasé de estar sobreviviendo en la vida, manteniéndome ocupado, viviendo en automático, a empezar a vivir de verdad, con un propósito, algo, buscando algo. Y no buscando el resultado, buscando el proceso, viviendo el proceso. Vivan el proceso. Para mí, siempre el éxito va a ser vivir el proceso. Estar en el presente viviendo. Dejar de estar sobreviviendo. Para mí, sobrevivir es vivir en automático. Literal, existir. Para mí no tiene sentido existir. Ya no. Por mucho tiempo veintitantos años de mi vida solamente. Veintitantos años de mi vida existiendo. Y yo pensando que eso era lo correcto. Tenía que vivir eso para llegar a este punto. Tenía que caer en el pozo.
Si no hubiera quedado el pozo, si era igual. Lo más probable. Habemos personas que tenemos que tocar fondo. Tenemos que tocar fondo para darnos cuenta que estamos viviendo en automático y salir de ese bucle. Ay. Yo por eso creo mucho en Dios. Me llevó a esa situación. El momento que yo estuve en el pozo, en mi peor etapa, yo me quejaba mucho, decía, ¿por qué a mí me tuvo que tocar todo esto? Y ahora que ya lo pasé, tiene todo el sentido del mundo para poder estar en este punto en el que estoy ahora. No, es que tuve que estar en el peor punto de mi vida para llegar al mejor. Pero cuando estás en el peor no lo entiendes y dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me tuvo que tocar a mí esto? No lo entiendo. No lo entendemos hasta que no salimos de ahí. Ahí es donde dices, ahora sí sé por qué tenía que tocar fondo. Porque si no tocaba fondo, no iba a salir de ese bucle de comodidad. Se está notando claramente que este entreno es más secundario, más de fondo. Estoy centrando mucho en la idea de mi video. Y es que para mí este video es complicado. Como una cosa me llevó a otra. Fue una batalla interna. Dudé mucho de mí. Fue muy complicado para mí poder apostar en mí mismo. O sea, creo fue la batalla más difícil. El confiar en mí. El confiar en que sí tenía la capacidad. Ahora 7, 8, 8. Miren, mencioné que Dios siempre me ayudó y de hecho hizo eso, que me acercara más a Él. Yo estaba más alejado de Dios cuando vivía en automático, cuando vivía simplemente trabajo, entreno, salgo a beber los fines, punto. Eso era mi vida. Siento que me buscó. Se me hace triste, pero es verdad que me acerqué más en mi peor momento. Suelen decir que ¿por qué nos acercamos a Dios en nuestros peores momentos? Pero en realidad tiene todo el sentido del mundo porque lo necesitamos.
yo no siento que yo me acercara a él más por el mal momento, siento que él él se acercó a mí, literal, cuando más lo necesitaba. Recuerdo un día que andaba muy triste, venía hacia el gimnasio, traía mis pedos económicos en mente y más pedos todavía, que no me quiero alargar tanto, pero sí, pedos de relaciones, pedos con amigos, pedos familiares, pero lo que me quebraba más era lo económico en ese momento. Era mi preocupación más grave ahí, pero igual lo demás me movía también. Pasé por un parque que está aquí cerca, el polideportivo se llama, y estaban hablando sobre un poco de la Biblia, no tenía que ver exactamente con ello, yo por eso llegué y me explicaron sobre una estatua, pero en resumen, eso me hizo creer más. Ya si en otro video podemos entrar más a fondo qué fue lo que me explicaron ese día, pero solo las cosas se fueron dando y se hicieron que yo me acercara más a él. Surgían cosas en mi vida que me hacían creer en él más. No era que yo tomara la decisión de voy a creer en él, era de que me está poniendo las pruebas para que así sea. Se me cruzaba gente a hablarme cosas sobre él. Me regalaron una mini Biblia de bolsillo que ahí traigo, que es la que suelo leer cuando voy en el camión. Es el único libro que he podido leer. Yo no puedo leer, en serio. Se me dificulta mucho leer. Esa mini Biblia de bolsillo es lo único que puedo leer. Y eso porque lo leo en momentos que voy en el camión, no voy haciendo nada, la leo. Pero fue mi forma en la que yo pude leerlo y me acerqué más a él y me dio más esperanza. Y la esperanza no solamente vino de leer, vino de que lo que ahí decía se cumplía en mi vida. Yo estaba muy mal y siempre pasaba algo. Estaba bien mal económicamente y me salía trabajo, me ofrecían trabajo, vendía más. Yo me preocupaba mucho, él me respondía. Ahí está, mira, si tú confías en mí, yo te voy a ayudar. Y así era. Yo empecé a confiar y tener fe en él y él me respondía con hechos. Yo me preocupaba mucho porque estaba mal económicamente, vendía suplementos, vendía maicito, compré leche de almendra que vi barato en un lugar y la vendí en línea más cara después y saqué una lana. En el momento que más lo necesitaba me salían clientes. Era muy chistoso cómo me llegaban las cosas como milagros, literal. Me ofrecían trabajo cuando estaba bien mal, lo ganaba bien. Es que las oportunidades me llegaban cuando más las necesitaba, tal cual. Y yo me quedaba sorprendido porque decía, ¿qué pedo? Literalmente me están surgiendo milagros. Vamos a darle. Yes. Me está costando la rutina de brazo completo. ¿Qué es a lo que quiero llegar con esto? Lo que quiero llegar es que
Entre más abajo caigas es porque más arriba vas a ir, totalmente. Entre más hondo sea el pozo, cuando salgas, va a ser mejor la recompensa. Totalmente. Por eso, cuando algo negativo me pasa, ya no lo veo tan negativo como antes. Antes sí era de que me estaba quejando siempre y ahora es de que me pasa algo malo. Lo primerito que pienso es contenido para mí. Yo me pasa algo malo y es contenido, es contenido. Siempre buscaba lo positivo. Digo, voy a poder hacer un video de ello, de cómo estuvo ese proceso de sufrimiento, de dolor, y cómo salí de ahí y cómo me llevó a ser mejor persona y qué aprendí. Y cuando empiezas a ver todo así, los problemas dejan de ser tan grandes. Y te das cuenta que tienen su función. Todos los problemas que vivimos, su función es aprender algo para no cometer los mismos errores. O para cuando vuelva a pasar algo similar, sepas cómo salir de ahí, de esa situación. Y para que puedas ayudar a otros que puedan entrar en ese problema también y que puedan salir más fácilmente que tú. Vamos a rematar este entreno. Vamos. Así que si están pasando un mal momento, alguna mala experiencia, una mala etapa de vida, eso no lo entenderán hasta que no lo pasen. Y ahí es cuando se darán cuenta por qué tenían que vivir eso. Vamos. ¿Qué tenían que aprender de ahí? Está muy ligero. Ay. Ugh.